orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable en esta mañana y que pueda haber de parte en la iglesia hoy un mover, un hambre por la palabra de Dios. Hambre por la palabra de Dios. Hambre por la palabra de Dios. ¿Cómo uno se desespera cuando tiene hambre? Casi ustedes están al borde de esa desesperación ya, a las 11:30. Pastor, por favor, predique, pero avance porque ya el hambre ya no aguanto más. Uno siente que el ombligo se le pega a la espalda, ¿verdad? Y hay un hambre, suena todo ahí adentro, unos ruidos, unas cosas extrañas. Y uno hace lo que sea. Cuando uno tiene hambre, uno va donde sea buscando comida. Y come en lugares tal vez que usualmente uno no come. Porque el hambre no cuando hay hambre, ¿verdad? Y cuando no hay hambre, pueden a usted servirle el manjar más lindo y más bello que esté al frente. Pero si no hay hambre, usted pasa, dice, no, gracias, es que yo no tengo hambre. Y el anfitrión dice, ¿estás seguro que no va a probar mis habichuelas? Y uno por dentro está como que, ¿por qué comí antes? ¿Verdad? Debía haber esperado. Pero sin hambre puede haber lo mejor ahí, usted no va a comer. Pues la palabra de Dios es más o menos igual, ¿verdad? Con hambre usted va a estar pendiente a cada palabra que sale para poder rumiarla, recibirla, disfrutarla de la palabra de Dios. Pero si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, no hay mucho que los predicadores podamos hacer. Tiene que haber deseo, hambre por escuchar palabra de Dios, y esa es mi oración hoy, que todos ustedes tengan hambre de escuchar la palabra de Dios para que el Señor pueda hacer una obra en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, como un vaso de barro, Dios, en el cual tú has depositado, Señor, un mensaje, Dios mío. Y yo oro que tu mensaje, Dios, puede edificar la iglesia, puede animarla a seguir adelante, puede confrontarla con tu verdad, puede corregirla si es necesario, Señor. Pero sobre todo, Dios, que todos nosotros podamos ser saciados con el bien de tu casa. Tú no envías a las multitudes a sus hogares sin comida, tú les das de comer, Señor. Y es nuestro anhelo que cada persona que ha llegado esta mañana a esta iglesia, sin importar la necesidad, pueda recibir el pan que necesita, Señor, y que es apropiado para la temporada de vida que está viviendo. Yo no tengo esa capacidad, pero tú, Espíritu Santo, sí la tienes. Traduce, Espíritu Santo, este mensaje a la necesidad de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como pastor, como ustedes ven haciendo la introducción de las iglesias que se están abriendo y todo lo demás, siempre estoy buscando sabiduría y haciéndome disponible al Espíritu Santo para descubrir qué Él está haciendo. Esa es parte de mi trabajo. Parte de mi trabajo es pedir a Dios guianza y tratar de descubrir qué Él está haciendo, cuáles son las puertas que Él abre por las cuales debemos entrar, cuáles oportunidades tiene la iglesia para poder avanzar y compartir el Evangelio de Dios. Y el motor que nos empuja, alguien preguntó una vez, ¿cuándo ustedes paran? ¿Cuándo ustedes paran? No paramos, no sabemos esa definición. Y la razón por la cual, no dije que no descansamos, dije que no paramos. Y la razón es porque el amor de Dios y el agradecimiento profundo que hay en nuestro ser por haber alcanzado la salvación nos empuja. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo eso? El amor de Dios nos empuja. No hay forma de parar cuando el amor de Dios te está empujando. Me hace pensar el amor de Dios que yo estoy en una deuda con Dios y estoy en una deuda con mi prójimo. Esa deuda la hago notoria porque si alguien de los que me habló a mí de Cristo hubiesen pensado en detenerse y no hacer la labor que le correspondía, yo tal vez no estuviera aquí hoy. Gracias a Dios por una iglesia que no paró de hacer la voluntad de Dios, que no paró contigo y que no paró conmigo. Y nosotros ahora estamos no solamente en deuda con el Señor por esa salvación tan grande que nos ha otorgado, pero también estamos en deuda con nuestro prójimo. Nosotros no podemos parar la cadena que ha llevado a las personas a salvación desde el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario hasta el día de hoy. Alguien te invitó a ti a la iglesia y te habló de Cristo y esa cadena debe continuar hasta el día en que el Señor llega. Mientras existan personas que no le conocen,
debe existir una iglesia que tiene como prioridad compartir las buenas noticias con las demás personas. Una iglesia que crece y que se multiplica. Una iglesia que depende del Espíritu Santo para mantenerse relevante en una sociedad que cambia con frecuencia. Una iglesia que busca estrategias constantes que sirvan de puente para acercar las personas a Dios. Hay muchas personas que se han dedicado a alejar a la gente de Dios. Ese no debe ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe estar constantemente buscando estrategias para crear puentes, que la gente pueda llegar y conectarse con el Señor y pueda conocer y aprender más de Dios en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros tiene que tener esa urgencia y esa prioridad. Cuando usted ve las cosas que están pasando en el mundo, usted se da cuenta que este no es un tiempo para jugar con Dios. Este es un tiempo para tomar a Dios muy en serio. Es un tiempo para ordenar nuestra vida delante de Dios, para tomar las decisiones que debemos de tomar, para estar a cuentas con Dios. Cada vez más creo con todo mi corazón que la venida del Señor está cerca, está a las puertas el Señor de buscar su iglesia. No sabemos ni el día, no sabemos ni la hora, y la razón por la cual no lo sabemos es porque el Señor quería que hubiera un sentido de urgencia en sus hijos. Urgencia para arreglar su vida con Dios y urgencia para hablarle a otros de Cristo. ¿Qué ocurriría si usted estuviera consciente y le hubieran dado la fecha de que mañana es el día en que el Señor vendría a la iglesia? ¿A quién llamarías? ¿A quién visitarías? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿Qué cosas comenzarías a hacer? Esa es la forma de esa urgencia es que yo hablo. Cada uno de nosotros debe vivir con la urgencia de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En este tiempo yo he estado estudiando la iglesia desde un punto de vista diferente. La iglesia como una sociedad de contraste, y ese es el mensaje de hoy. La iglesia como una sociedad de contraste. Y vino a mi mente pensando en la iglesia como una sociedad de contraste. Para poder entender esta dinámica del contraste, es bueno hablar con la gente que decora, ¿verdad? La gente que decora, la gente que pinta y de momento deja, esto es para que haga contraste, ¿verdad? Y usualmente es un color que aunque tiene que ver, es completamente diferente, ¿verdad? Para que pueda haber un contraste, es algo distinto a lo común. Eso hace que contrasten los colores. Pues me vino a la mente, mientras pensaba en la idea del contraste, la santidad como una herramienta importante para la evangelización. Una comunidad de contraste es una iglesia, es una comunidad diferente al resto. Sin embargo, esa comunidad de contraste, esa comunidad santa, tiene en la santidad una herramienta para ganar a otros para Cristo. Y yo sé que esta perspectiva de la santidad puede parecer contraria a lo que usualmente nosotros tenemos. Yo tengo información hoy. Olga, ¿tú me puedes poner ahí, por favor, el reloj para que los hermanos me amen después de este mensaje? Es que quiero estar, porque tengo mucha información y quiero asegurarme de hacerlo bien. Esta perspectiva de la santidad es diferente a tal vez otras perspectivas que nosotros escuchamos, y yo no estoy diciendo que es mejor o peor, todas son perspectivas válidas, ¿está bien? Hoy yo quiero añadir como mirar lo mismo desde un ángulo diferente, es todo lo que quiero hacer, no para invalidar lo que hemos aprendido, sino para verlo desde un ángulo completamente distinto, tener un panorama más amplio del concepto de santidad. Cuando uno piensa en santidad, uno puede pensar en todo lo que ocurre en una iglesia para alejar a la gente de Dios. La gente piensa en santidad y piensa que santidad es solamente para gente que está en la iglesia y que la gente que no viene a la iglesia se alejaría de la iglesia solamente al escuchar la palabra santidad. Porque hemos asociado santidad con un montón de cosas. Si reunimos líderes eclesiásticos y le preguntamos su opinión acerca del significado de la santidad, tendríamos respuestas diversas y variadas. Me atrevería a decir que todas serían muy diferentes. Las doctrinas, las interpretaciones personales de la palabra de Dios, la cultura, la historia eclesiástica de cada persona, todas esas cosas son factores que contribuyen al concepto de santidad que nosotros tenemos. Y podemos nosotros llegar a concluir que santidad son cosas que se hacen, o santidad es una forma de vestir,
o santidad es una forma de hablar, o santidad es una forma de vivir algo X o Y. Todas esas cosas de alguna manera u otra, aunque se relacionan, no completan el significado de lo que puede ser santidad para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué es importante definir esto y tener claro el concepto? Porque la forma en que usted piensa afecta cómo usted vive. ¿Está conmigo, verdad? Nunca piense que sus creencias o su forma de pensar no va a afectar la forma en que usted actúa. Por eso es bien importante que nosotros seamos medidos en la información que ingerimos y sobre todo en la información que le damos a nuestros hijos para desarrollar. Porque la información que ellos reciben afecta sus creencias. Y si sus creencias y su forma de pensar es afectada, ¿qué usted cree que va a ser afectado? Su comportamiento. Nosotros no podemos pensar que lo que vemos, que lo que oímos no afecta nuestro pensamiento y por consiguiente no afecta nuestro estilo de vida. Sí lo hace. Tener conceptos claros de la palabra de Dios es bien importante para que nosotros podamos actuar de acuerdo a ese concepto que tenemos. Es muy común asociar la santidad con rituales, con asuntos externos. Para algunos representa vivir en una burbuja, alejados de todo aquello o de toda persona que sea mundana. Santidad es igual a encerrarme en una burbuja religiosa o una burbuja de cosas buenas y alejarme de todo aquello que me puede contaminar. ¿Usted se acuerda cuando los nenes, los chamaquitos jugaban y jugaban un juego que si te tocaba, se echaban spray para que no... Pensamos el concepto de santidad así: si algo que no es santo me toca, tengo que echarme spray porque eso me contamina, me hace daño. Esta separación, esta forma de ver la santidad, hace una separación que produce en algunos sectores una cierta autosatisfacción religiosa. Pero el resultado es que nos aísla de la cultura, nos aísla de la sociedad, nos aísla de las cosas que están pasando y aislados de la cultura quedamos con cero influencia en ella. Si la santidad para mí es meterme en una burbuja donde no puedo, nadie me afecta, eso por consiguiente significa que usted tampoco va a afectar a nadie. Entonces la santidad no puede ser un elemento, visto desde esa manera, no puede ser un elemento de evangelismo, porque el evangelismo implica salir, hablar, compartir con personas que necesitan la palabra de Dios, con personas que necesitan un mensaje de esperanza. Así que para nosotros hoy vamos a ver la santidad desde una perspectiva diferente. La santidad implica para nosotros en este mensaje un estilo de vida que contrasta con las estructuras de este mundo, mientras nos mantenemos en el mundo. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo. ¿Se acuerdan? O sea, no te pido que los metas en una burbuja, lo que te pido es que los guardes en Él. La iglesia tiene que tener la capacidad en este tiempo de vivir un estilo de vida diferente, de vivir un estilo de vida que contraste con las estructuras que viven en este mundo alejados de Dios, mientras vivimos en comunidad y mientras vivimos interactuando con todas las cosas que ocurren. La idea aquí es que para que la iglesia sea efectiva, debe ser capaz de ser una sociedad de contraste en medio de una sociedad corrupta. Este contraste no se logra mediante una santidad que a través de rituales solamente adornan el exterior, pero alejan a las personas de Dios. Yo he visto muchas personas vestidas de santidad alejadas de Dios. El contraste se logra cuando la iglesia logra o intenta vivir de acuerdo a quien ellos son. Y cuando pueden expresar su amor y la entrega al Señor en medio de un mundo que odia, en medio de un mundo sin compromisos. Una sociedad de contraste. La iglesia debe ser la señal de Dios en el mundo en que nosotros vivimos. Por eso nosotros tenemos una cultura diferente, una forma de pensar distinta, una forma de hablar diferente. Pero eso no lo tenemos porque nos aislamos. Eso lo tenemos por quienes somos. Somos hijos e hijas de Dios.
Hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Hemos sido comprados para el Señor. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Él nos ha dado fortaleza en los momentos de dificultad. Y por ese agradecimiento que tenemos de que siendo aún pecadores, Él nos salvó y nos amó de manera que no podemos explicar. Esa gratitud que tenemos hace que vivamos de acuerdo al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No somos santos para no contaminarnos. Somos santos por lo que Jesús hizo en nuestra vida. Por eso, al creyente se le enseña a vivir una vida conforme a las Escrituras. Una sociedad de contraste es una sociedad que no miente en medio de un mundo mentiroso. Es una sociedad que no engaña en medio de un mundo engañador. Una sociedad de contraste es una sociedad que ama en medio del odio, que es luz en medio de las tinieblas. Una sociedad de contraste no puede ser la comunidad que se esconde de la realidad que vivimos en nuestra cultura. Es la gente, es el pueblo que en medio de esa cultura puede mantenerse viviendo como una sociedad de contraste. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Si usted se esconde para no contaminarse, usted tampoco va a poder afectar la sociedad. Pero tampoco usted puede vivir en esta sociedad como la sociedad vive. En eso es que somos llamados a ser una sociedad de contraste. Están en el mundo viviendo como a Dios agrada. Eso no es fácil. Usted no lo puede hacer por sus fuerzas. Usted necesita del Señor para poder hacerlo. La sociedad de contraste es aquella cuyo fundamento y motivación es el amor a Dios. Es el amor fraternal, es el amor que tenemos los unos por los otros. Escuche bien, iglesia, vivimos en tiempos donde el mensaje de la palabra, más que ser predicado, tiene que ser vivido. Nuestra santidad no debe llevarnos a encerrarnos en una burbuja, como dije. No debe guiarnos a producir rituales excluyentes que solo sacian a aquellos que se sienten cómodos maquillando su propia necesidad. Por eso Jesús decía, a la santidad desde otra perspectiva, decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bien, por dentro están podridos. Si la santidad la vamos a expresar como solamente aquellas cosas que hacemos y no como quienes somos delante de Dios, entonces vamos a correr el riesgo de maquillar nuestras necesidades y vivir una vida de apariencia ante los demás, pero con una necesidad de Dios inmensa por dentro que no somos capaces de reconocer, y como no somos capaces de reconocer, no somos capaces de solucionar. Si no lo podemos solucionar para nuestra propia vida, ¿cómo entonces podemos contrastar con la sociedad que vivimos? ¿Y cómo podemos influenciar a los demás para que aspiren a vivir una vida diferente en medio de este mundo? La gente no está interesada en entrar en una élite secreta que se aparta de toda la vida para poder ser exclusivos delante de Dios. La gente no quiere comprar ese mensaje. La gente quiere comprar un mensaje de que es importante vivir en el mundo en que vivimos, con las familias que vivimos, en los trabajos que trabajamos, en los supermercados que compramos, en las calles que manejamos, viviendo una vida recta delante de Dios para poder influenciar el mundo en que vivimos. La gente no quiere desconectarse de sus hijos, no quiere desconectarse de sus padres, no quiere desconectarse de sus vecinos y no tiene por qué hacerlo. Usted puede seguir viviendo la vida en comunidad, pero usted necesita contrastar con sus acciones lo que usted es. Voy a probar por la palabra de Dios que santidad es mucho más que actuar y que santidad es un proceso que ocurre en Dios, de Dios para nosotros. No al revés. Y oro al Señor que después de aquí ustedes puedan salir animados, no solamente a vivir una sociedad, ser una sociedad de contraste, una comunidad de contraste en este mundo, sino que puedan salir animados a retomar el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida, el llamado por el cual has estado corriendo hace tiempo, porque no eres santo, porque no practicas de alguna manera las cosas que, las reglas, las cosas que hemos estructurado para que usted pueda de alguna manera servir al Señor.
Dios hizo un llamado sobre tu vida y Dios te separó para ese llamado antes de que tú pudieras hacer cualquier cosa. No se trata de lo que haces, se trata del propósito de Dios. Lo voy a probar. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Tengo varios versos, ¿ok? Anote y siga ahí la pantalla o búsquelo en la Biblia en su mejor capacidad. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tendríamos que preguntarnos, porque a veces leemos el libro de Jeremías y pensamos que Dios se le apareció a Jeremías cuando era un bebé. Así, cuando tenía 6 meses, Dios le habló a Jeremías estas palabras. ¿Verdad? Pareciera como quien le habla a un bebé. No, Jeremías ya tenía alrededor de 20 años cuando tuvo esa experiencia con Dios. Y Dios tuvo que recordarle al Jeremías, adulto joven, le tuvo que recordar: Jeremías, yo no sé cuántas cosas tú has hecho en estos 20 años. Yo no sé cuál ha sido tu modelo de vida durante estos 20 años. Pero yo quiero decirte que desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu mamá, ya yo tenía un plan para tu vida. Que desde antes de que los huesos comenzaran a unirse y todos los órganos comenzaran a formarse, ya yo te había dado un llamado, un propósito, y yo te había santificado. Tú no habías gateado todavía y ya eras santo. Santificado o santidad no es otra cosa que apartado para Dios para usos sagrados. Esa es santidad. Apartado para Dios para usos sagrados. Me aparto para Dios para usos sagrados mientras hago experiencias, mientras hago, o me aparto para Dios, o Dios me aparta para Él para usos sagrados. Según Jeremías, Dios lo apartó para usos sagrados desde antes que Él naciera. Así que Él era santo antes de que Él naciera. Y pienso que la revelación de Dios a Jeremías lo que le está diciendo ahora es: ahora asegúrate de que tú vivas de ahora en adelante de acuerdo a ese llamado de santidad que yo te he dado. Así que la acción que hacemos, la hacemos porque actuamos de acuerdo al llamado que reconocemos que tenemos de Dios, a la santidad, a la separación. No es que hacemos cosas para llegar a ser, es que vivimos de acuerdo al llamado que Dios ha dado en nuestra vida. Por agradecimiento. Eso no quiere decir que nosotros no podemos acercarnos más a Dios o estar de alguna manera vivir una vida recta delante de Dios, y eso nos asegura un acercamiento estipulado. Esta es otra forma de ver el mismo tema, y en esta forma de ver el tema te estoy diciendo de que aun cuando todavía el sol de hoy tú no has podido comenzar a actuar como tal vez de ti se espera en la eternidad, ya Dios te había separado para Él y ya tú tienes un llamado que se escribió en la eternidad, y ese llamado no está invalidado. Si tú te acercas a Dios, si pones tu vida delante de Dios, el Señor se te va a aparecer como se le apareció a Jeremías y le va a decir: antes que tú hicieras todas las cosas, ya yo te había llamado, ya yo te conocía y yo te había separado para mí. Así que ahora levántate y haz aquello que te he llamado a hacer. Vino primero la elección, vino primero el conocer a Dios, vino primero el que Dios le conociera, debo decir, vino primero el que Dios le separara. Después, Jeremías comenzó a actuar y vivir de acuerdo a ese llamado, porque lo reconoció ese llamado. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 4, dice: ministrando esto al Señor. Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que le hemos llamado. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué dijo el Espíritu? Apártamelo. ¿Qué yo dije que era apartarse para cosas sagradas? Santidad, santo, sí, los estoy apartando para la obra del ministerio. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ellos comenzaron a actuar para alcanzar su llamado.
o ellos fueron llamados y por consiguiente ese llamado comenzaron a actuar? ¿Cuál es el plan ahí en la palabra? Ellos comenzaron a actuar y base a esa actuación fueron llamados, o ya Dios tenía un plan para ellos. El Espíritu dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo quiero hacer, para la obra que tengo para ellos. Había un proceso de separación para usos sagrados. Y basado a ese proceso de separación para usos sagrados, Pablo y Bernabé comienzan ahora a actuar de acuerdo al llamado que Dios les había hecho. ¿Están conmigo, verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pregunto, porque ustedes se visten de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia, ¿es que Dios los eligió? Según ese verso. No me deje solo. Dado que Dios los eligió para que ustedes sean un pueblo santo y amado por Él, vístanse de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza. Esa es la consecuencia de haber sido escogido por Dios para un propósito sagrado. Es la consecuencia. Actuamos de acuerdo al propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas. Cuando lo reconocemos, cuando entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, comenzamos a actuar de esa manera. O debiéramos poder actuar de esa manera. E insistir y persistir. Nuestros mensajes a la santidad que tienen que ver con la acción no es haz para que Dios te considere. Es haz para que vivas de acuerdo al estándar del llamado que ya Dios te ha hecho. Ya Dios te ha considerado. Todos ustedes han sido considerados por Dios. Todos ustedes tienen un llamado. Todos ustedes han sido separados por Dios. Pero tenemos que vivir de acuerdo a ese estándar para el cual Dios nos ha considerado y nos ha llamado. Segunda de Timoteo, capítulo 8, versículo 9. Estoy tratando de probar mi punto con varios versos bíblicos, ¿ok? Para que sea la Biblia que hable. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda de Timoteo 8, 9, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 8, 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué dice después? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos. ¿Están conmigo? No se han ido, ¿verdad? Yo estoy diciendo en la mente porque yo físicamente los veo aquí, pero uno tiene la capacidad de irse para otro lado. Y yo por eso a cada rato pregunto para que usted regrese a la iglesia. Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y no es por algo que tú hiciste. Lo que tú hiciste no es lo que te cualificó o calificó para el llamado. Tus actos no es lo que no es el currículo que Dios vio cuando decidió llamarte o otorgarte una responsabilidad. No es tus acciones buenas o positivas, y si se inclina la balanza hacia la positiva, entonces tú eres apto para servir al Señor. No es así que funciona. Cuando Dios te creó, cuando Dios te conoció y cuando Dios te formó antes de que tú entraras en el vientre de tu mamá, desde antes ya Dios había establecido el plan de trabajo que tú tendrías, porque es según su propósito. Desde antes ya Dios había visto tu llamado, tu gracia, tus dones, tus capacidades, tus habilidades. Dios había formado todo y te había dado un llamado, una separación de santidad, y lo que eso lo determina es el propósito que Él tenía. Él sabía que tú ibas a vivir en Puerto Rico y que estarías aquí en el barrio Santa Rosa de Vega Alta en el 2024 en noviembre. Eso no es casualidad, Dios lo sabía. Y para este tiempo ya Dios te había preparado de antemano para que tú pudieras hacer su llamado y su voluntad. Pero aquí estamos nosotros
en este espacio de tiempo, todavía tratando de definir nuestra relación con Dios por las cosas que hacemos o no hacemos y tratando de huirle al llamado de Dios porque pensamos que no cualificamos, que no somos buenos suficientes para poder vivir para el Señor y servirle. Mientras el Señor está diciendo, pero chico, tú no habías dicho la primera palabra mala y ya antes de eso ya yo te había separado. Ya yo te había santificado, ya yo te había llamado. Lo único que tienes que hacer es pararte de seguir corriendo, reconocer el llamado que tengo sobre tu vida y comenzar a actuar de acuerdo a ese llamado que yo tengo para ti. Según tus obras, no, según el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios está escrito desde antes de los tiempos. No tiene nada que ver contigo. El propósito de Dios. El propósito de Dios. Yo soy quien soy hoy, no porque puedo leer o predicar o estudiar o puedo compartir o tengo un testimonio o porque desde que nací estuve en una burbuja de cristal y nunca hice nada malo. Siempre fui. Aquí los que me conocen saben que yo he sido un santo toda mi vida. Se ve que ustedes no me conocen. ¿Fueron mis acciones las que me cualificaron para este trabajo? ¿Es por lo que yo puedo hacer o lo que puedo decir o por las gracias y habilidades que tengo que Dios me dijo, mira, este muchacho parece que habla bien, así que vamos a ponerlo de pastor? No funciona así. No fueron mis experiencias positivas o negativas, no fueron necesariamente el plan que yo tenía, ni siquiera me levanté un día y dije, fíjate, yo creo que yo debería ser pastor. No, pero en la eternidad Dios estableció un plan. Dios hizo un diseño y de acuerdo a ese diseño Él levantó a algunos pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros ujieres, a diferentes tipos de ministerios de gracia que Dios dotó y capacitó a esa persona desde antes que esa persona naciera, para que pudiera ir descubriéndolo, para que cuando llegara el tiempo pudiera reconocer el llamado, para que él pudiera venir y decirle a Rafael, Rafael, tú has sido tremendo sinvergüenza en tu vida. Tú has hecho cosas que jamás debiste de haber hecho. Pero a pesar de ti, yo quiero que tú sepas que antes que tú estuvieras en el vientre de Leida Morán, ya yo te había conocido. Que antes que tú comenzaras a gatear ahí en la calle Hosto, ya yo te había dado un llamado y te había separado para mí. ¿Te interesa? Eso fue lo que a mí me volvió loco, porque yo decía, ¿cómo yo con todas mis complejidades, con todas mis dudas, con todo mi escenario negativo, con un currículo, una hoja de vida que nadie quisiera en su trabajo ni en su negocio, Dios es capaz de reinstalar el llamado de separación que había hecho sobre mi vida solamente porque Él tiene un propósito que va más allá de nosotros? Y tú tienes que entender que lo mismo pasa contigo. Es exactamente igual. El plan que Dios tiene para tu vida se escribió antes. Lo que Dios tiene para ti está escrito desde antes. Y tú tienes que aprender a reconocer lo que Dios está haciendo y ceder a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Para de descalificarte por tu historia. Pastor, es que yo no soy santo. Sí lo eres. Sí lo eres. Ahora actúa como uno. ¿Ves la diferencia? Tú sí lo eres. Apartado para Dios, para usos y propósitos sagrados. Ya tú lo eres. Lo reconozcas o no. Tú puedes vivir toda tu vida dándole la espalda al llamado de Dios. Tú puedes vivir toda tu vida tratando de ser alguien más que encajar en el molde que Dios diseñó para ti. Pues vive así y vive con insatisfacciones y vive pensando que cuando alcances metas vas a sentirte mejor y vive huyéndole al llamado de Dios y vive tratando de intentar tener más títulos en tu cuenta y lograr más éxito y vivirás insatisfecha porque no estás haciendo aquello para lo cual Dios te llamó. Nunca vas a sentir satisfacción real y bienestar real en tu vida hasta que tú reconozcas como Jeremías que sin importar lo que tú has hecho en tu vida, tú eres santo.
Tú has sido separado, separada para un propósito eterno. Y hasta que tú no entiendas eso, tú no vas a poder encontrar plenitud. Llegarán los años que estarás anciano y anciana y sentirás todavía que hay algo más que se debe de alcanzar. Vivimos con una inestabilidad interna en el alma. Queremos conquistar el mundo, pero no podemos conquistarnos a nosotros mismos. Él nos salvó, Él nos llamó para un llamamiento santo. Dice que somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Las preparó de antemano, pero las preparó de antemano para que hoy anduvieras en ellas. No hay forma de escapar a esto, hermano. No hay forma. Cada vez te vas a dar cuenta que el Señor se te va a aparecer y te dice, santo, santa, ¿qué tú estás haciendo? Eso no fue para lo que yo te formé. Eso no fue para lo que yo te creé. Tú estás viviendo una vida que no es el diseño que yo tuve para ti. Sigue usando la tabla de planchar de mesa. ¿Cuántos usan la tabla de planchar para mesa? No planchan ahí. La tienen para mesa. Dime la verdad. Tú eres de los que usan las cosas para otra cosa. Dame un ejemplo de cosas que ustedes usan para otras cosas. ¿La qué? La trotadora. La trotadora no es un closet. Se quita de los ganchos. Eso es para correr. Dime otra. Ayúdenme a predicar. El horno de la estufa para la olla. No puedo decir nada. El mío, en el libro de instrucciones del mío, dice, métela ahí, si no tienes más nada, métela ahí. Dígame otra cosa, esa no, otra. ¿Cuántos de ustedes se han tratado de poner una corbata y esto no le cierra? Otra. Usamos hilo, usamos goma, ¿qué no usamos? Oramos y todo, pero no se puede así. Cada vez que usted está usando cosas que no están diseñadas, no fueron diseñadas para eso, usted le está quitando el valor a eso que usted tiene. Se lo quita, le quita el valor. Lo mismo pasa con nosotros, familia. Lo mismo pasa con nosotros. Usted no puede ser una tabla de planchar para aguantar cosas ahí ya, para una mesa. No es una mesa, se usa para planchar ropa. Y el mensaje de esto no es que usted vaya ahora a su casa y le diga, mira, usa la tabla esa que el pastor lo dijo. No, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios te creó con un plan y un propósito eterno. Y hasta que tú no lo descubras, tú no vas a sentirte viviendo a tu máximo potencial. Tú no vas a sintiéndote en bienestar porque estás haciendo aquello para lo cual Dios te llamó a hacer. Y a veces no lo descubrimos porque pensamos que es a través de lo que hacemos que podemos llegar ahí. No damos ni el primer paso. Porque según nosotros lo que hacemos ya nos separó y no podemos llegar a ese momento. Si yo hago, tal vez Dios me mire y me escoge. Si yo hago y me visto y digo y formo y trato de hacer esto, tal vez el Señor le dice, mira, fíjate fulano, déjame escogerlo a ver qué hago con él. Ese no es Dios. Usted ha sido escogido ya. Ya Dios te ha santificado. Ya Dios te ha llamado. Ahora tienes que reconocerlo y vivir de acuerdo a ese llamado. Último verso para probar mi punto y empezamos a aterrizar este avión, ¿ok? Éxodo capítulo 30, versículo 25. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Tabernáculo de Moisés que dice, se llama el tabernáculo de Moisés, pero realmente quien dio todas las instrucciones fue Dios. Cada detalle fue escogido por Dios. Cada detalle. Y Dios empezó a hablar del diseño. Las medidas fueron establecidas por Dios. El material que se va a utilizar fue establecido por Dios. Dios estableció la forma que se le iban a dar a cada una de esas cosas, fue establecido por Dios.
El propósito de cada artefacto también fue establecido por Dios. Cada cosa estaba ya en su lugar, cada cosa fue tomada según, dice la Biblia, el diseño que a Moisés se le mostró en el monte. Cada cosa tenía su forma, tenía su propósito, tenía su espacio y lugar para estar. Y lo próximo que viene es Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Y así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así que Dios estableció el diseño, Dios estableció el propósito, Dios estableció el espacio donde estarían esos artefactos, esos muebles. Y después que estableció esas cosas, los santificó. Que lo dice más adelante, dice, serán para usos sagrados, no para usos viles. Los separó. Pero ¿los santifica primero o los diseña primero? Los diseña, le añade propósito. Los diseña, lo añade propósito, le añade el espacio y entonces después los santifica, los separa. Es el modelo. Les he enseñado por toda la palabra de Dios el modelo de cómo Dios opera y cómo se ve este aspecto de la santidad o la separación. Antes de que usted fuese formado, ya Dios te había escogido, ya Dios te había conocido, ya Dios te había hecho santo, separado para Él. En esta parte de la vida nos toca a nosotros reconocer ese llamado a la santidad, ese llamado a ceder, a vivir de acuerdo al estándar que requiere ese llamamiento de Dios. No se origina en el hacer. La santidad debe ser reconocida. No se origina en el hacer, se origina en el ser. En nuestra identidad en Cristo, quienes somos en Él y cuál es su propósito eterno para nuestra vida. Dios te separa para Él, tú lo descubres, reconoces esa separación y en agradecimiento y obediencia vives de acuerdo con el estándar de ese llamado para tu vida. Esa es santidad. Esa es santidad. No somos llamados por ser santos, somos santos por causa del llamado que tenemos en nuestra vida. Es nuestro llamado lo que hizo que Dios nos separara para Él. Es nuestro llamado. Entonces tenemos algo interesante, que aquellos que pueden vivir siendo conocidos, apartados y dados al mundo para Dios, son capaces de vivir de acuerdo a ese llamado en cualquier lugar. Porque no tienen nada que aparentar, no tienen nada que perder. No necesitan encajar en el trabajo, no necesitan encajar en la universidad, ya ellos encajaron en el modelo que Dios les dio. Y como encajaron en ese modelo, viven de acuerdo a ese modelo donde quiera que van. Y eso hace una comunidad de contraste. Y cuando la gente ve una comunidad de contraste, lo que ocurre es que en ocasiones quiere pertenecer a ella. Eso fue lo que me dijo aquel muchacho que está allí. Pucho, levanta tu mano. Ese muchacho llegó un día a casa como a las 10 de la noche y me dijo, yo no sé lo que ustedes hacen, yo no sé lo que ustedes tienen, pero él no me dijo yo quiero a Cristo. ¿Sabes? Lo primero que él me dijo es, yo quiero lo que ustedes tienen. Pues ese es Jesús, déjame presentártelo. Lo que ustedes tienen, que han estado haciendo por mí, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo yo hago lo que ustedes tienen? Una sociedad de contraste que sirvió de evangelismo. Él vio algo diferente, él vio algo distinto. Y tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la universidad, tienen que aprender a ver en ti algo diferente, algo distinto. Porque tú no vives de acuerdo al modelo de este mundo, tú vives de acuerdo al modelo y llamado que Dios hizo para ti. Tú eres santo,
tú eres santo. Vive de acuerdo a esa separación que Dios hizo. Cuando eso ocurre, entendemos que una sociedad de contraste se caracteriza no solo por las cosas que no hace, lo cual es el significado de santidad. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es santidad para el pueblo cristiano? Usted puede comenzar a decir las cosas que no se pueden hacer para poder llegar al significado de santidad. Pero una sociedad de contraste entiende la santidad no solamente como cosas que no se pueden hacer, sino más bien que entiende que la santidad son cosas que se pueden hacer. La santidad es un llamado a ser. No es un llamado a no ser, o a no hacer, a no actuar, o a privarte de. No, la santidad es un llamado a actuar, es un llamado a ser, es un llamado a vivir, es un llamado a creer, es un llamado a vivir de acuerdo a un estándar diferente, a una cultura diferente, a una sociedad de contraste que tiene a Dios en el corazón y que el Espíritu Santo se le ha metido por dentro y le ha recordado el llamado que tiene sobre su vida y le ha dejado saber que ha sido separado por Dios para usos sagrados. Y por causa de esa santidad, de ese llamado que tenemos, que usted y yo reconocemos que no merecemos, produce en nosotros un agradecimiento tal, y usted dice: yo tengo que vivir de acuerdo a ese estándar. La santidad activa es la herramienta efectiva para dar a conocer a Dios al mundo. Usted lo va a ver vez tras vez, que cada vez que usted se mantiene con un buen testimonio y haciendo las cosas bien, y aunque usted falle en ocasiones, usted se endereza y sigue haciendo las cosas bien, y usted muestra al Señor en medio de las diferentes actividades. Mira, si usted se aísla, cuando la gente a su alrededor tenga problemas, no van a ir donde usted, porque usted está en su burbuja. Usted está en su burbuja de santidad. Usted se ha maquillado su propia necesidad y está escondido por ahí para que nadie lo contamine. Si Dios te está contaminado por sí mismo. Pero si tú empiezas a vivir en medio de la sociedad de acuerdo al estándar que Dios te ha dado y al llamado que tienes, te aseguro, y a algunos de ustedes tal vez les ha pasado ya, que cuando algo ocurre en el trabajo o algo ocurre con algún familiar, tú recibes un mensaje. Alguien se te acerca y dice: mano, tú pudieras orar por mí. Yo hasta me río de ti a veces, pero ahora necesito. Ahora, y yo he visto que en esta pared blanca, el único contraste aquí eres tú. Como tú eres la única representación de esta sociedad de contraste, yo necesito eso que tú tienes. ¿Cómo lo hago? La santidad expresada de esa manera es una herramienta de evangelismo. Voy a cerrar con una lectura de una lectura del siglo II, de uno de los primeros apologetas del cristianismo. De hecho, se encuentra en el capítulo 15 de un libro que se llama La Apología de Arístides, que luego de estudiar el cristianismo hizo una carta al César para dejarle saber lo que había encontrado en esa comunidad de fe. Escuchen lo que este hombre dice, siglo II. Dicen los historiadores que por esta conducta del cristianismo era la razón por la que las personas se estaban convirtiendo en masas. Abandonaban sus tradiciones para empezar en una tradición diferente, porque veían un contraste, veían algo distinto. Y mientras nosotros sigamos siendo solo una generación de contraste en medio de estas cuatro paredes, nada va a suceder. Déjeme decirme que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Déjeme decirme eso, no me lo diga más. Porque la iglesia solamente está en cuatro paredes el domingo. De lunes a sábado, la iglesia está fuera. Ahora, ¿está siendo una sociedad de contraste fuera? Porque los lunes la iglesia está en las escuelas, está en los magistrados, está en la policía, está en las calles, está en la construcción. La iglesia aparece en cualquier lugar, en donde quiera que haya uno de nosotros, ahí está la iglesia. La iglesia pasa más tiempo fuera de las cuatro paredes que dentro de las cuatro paredes. Pero ¿se comportará la iglesia como la iglesia fuera de las cuatro paredes o solamente somos la iglesia aquí adentro? Tenemos que vivir como una sociedad de contraste cuando cuenta. Cuando cuenta.
Cuando alguien te incita a mentir y tú dices, no, no puedo. Yo soy parte de una sociedad de contraste. Cuando alguien te invita a burlarte de los demás, tú dices, yo no puedo. Yo soy parte de una sociedad de contraste. Cuando te invita a faltar el respeto a otra persona, cuando alguien te invita a trabajar por menos y hacer lo mínimo para ganar más y ser desleal en los lugares donde nosotros vivimos, usted tiene que pararse firme y reconocer que usted es parte de una sociedad diferente, una cultura distinta. Y si fallamos en el proceso, que puede ser que ocurra, no nos da lo mismo, sino que nos arrepentimos delante de Dios. Dijo Arístides. ¿Quieren saber lo que dijo? Lo voy a decir como quiera. Escuche, y con esto nos vamos. Los cristianos, oh César, tras buscar por todas partes, han encontrado la verdad. Y por lo que vemos en sus escritos, están más cerca de la verdad y del conocimiento exacto que los restantes pueblos. Pues ellos conocen a Dios y creen en Él como creador y constructor del universo. Siglo II fue escrito esto. De Él recibieron los mandamientos que grabaron en sus mentes y observaron. Por eso no practican el adulterio ni la fornicación. No testifican en falso. No se llevan según las intenciones. No codician bien alguno que no sea suyo. Honran su padre y su madre, hacen el bien al prójimo y si actúan como jueces, juzgan según justicia. No adoran a los ídolos en figura humana y no hacen a los demás lo que no desean que les hagan a ellos. No comen de las ofrendas sacrificadas a los dioses porque están puros. Dirigen la palabra a cuanto les molestan y tratan de trabar amistad con aquellos que los molestan. A los enemigos responden con acciones benévolas. En cuanto a los esclavos y esclavas, les persuaden para hacerse cristianos porque los aman y los tratan de hermanos sin ninguna distinción. Estos son los esclavos y esclavas. A los que se han hecho cristianos, viven en humildad y afabilidad. La mentira no tiene cabida entre ellos. Se aman mutuamente. No desprecian a las viudas. Liberan al huérfano de quien lo maltrata. El que tiene da sin envidia al indigente. Cuando ve a un extranjero, lo llevan a sus viviendas y se alegran con él como si se tratara de un hermano verdadero. Pues ellos no se llaman hermanos según la carne, sino según hermanos según el Espíritu de Dios. Y cuando uno de sus pobres abandona este mundo y lo ven algunos de ellos, oh César, le dan sepultura en consonancia con sus posibilidades. Y si se enteran de que uno de los suyos pasa dificultades o es apresado a causa de Cristo, todos se esfuerzan por atender su necesidad y lo liberan si es posible. Y cuando hay entre ellos algún pobre o necesitado, y la iglesia no dispone de sobras para socorrerlo, ayunan 2 o 3 días a fin de poder satisfacer la necesidad del hermano. ¡Wow! Eso lo que significa es que cuando se encontraban con alguien que no tenía que comer y ellos se daban cuenta que ellos mismos lo que tenían era solo para ellos, ayunaban 2 y 3 días para dar la comida al hermano que no tenía. Observan concienzudamente los mandamientos de su Cristo. Viven con rectitud y honor, como les ordenó el Señor su Dios. Y cuando uno de sus justos abandona este mundo, todos ellos se alegran y dan gracias a Dios y lo acompañan como si se trasladara solo de un lugar a otro. Esta es, oh César, la ley de los cristianos y su forma de vida. Dicen los historiadores que ellos eran tan solidarios unos con otros y con aquellos que no conocían al Señor, que les hacía a las personas difícil resistirse a no unirse a esta comunidad de fe. Esa es santidad. Eso es santidad. Una comunidad de contraste. Tal vez significa algo diferente para nosotros hoy,
pero definitivamente nosotros podamos vivir una manera distinta a como vive la sociedad que está corrupta hoy, pero no podemos escondernos de ella para poder afectarla. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.